igual a eso. No estamos hablando nada en contra de ellos. Pueden funcionar para mucha gente. Pueden tener, y de hecho tienen incluso, muchos puntos en común con el patrón de Dios. Pero esos patrones no son el patrón de Dios. El patrón de Dios es el que vamos a ver. El patrón de Dios es el que nos interesa, porque somos hijos de Dios. Y en ese es el que nos vamos a concentrar. El punto de partida, pues, es reconocer que todos los hijos, escuche, todos los hijos proceden de Dios. Dios nos lo dio. Y el primer mito que debemos derribar en este mismo momento es aquel que dice, bueno, pues que yo fui papá, pero mi hijo no me llegó con manual. Yo tengo un manual que me diga cómo criar a mi hijo. Eso es un mito. Claro que hay un manual. Dios no solamente nos dio a nuestros hijos, pero nos dio el manual de cómo criarlos. Que muchos padres no quieran leerlo o menos seguirlo, eso es otra cosa. Pero de que hay un patrón, que hay un manual de cómo criar a nuestros hijos dado por Dios, es una realidad. Herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Son regalos que Él nos da para alabanza de su gloria y para hacer una bendición para nosotros. Ese es el propósito. Dios le envía a usted un hijo para alabanza de su gloria, para que su hijo sea una bendición para usted. Desgraciadamente, a menudo nuestros hijos se convierten en dolores de cabeza, dolores de corazón, porque el patrón de Dios para la paternidad no se sigue propiamente. Debemos decir que está comprobado que quienes siguen este diseño de Dios al ejercitar su paternidad, logran criar hijos con muchísimas menos posibilidades de desperdiciar su vida. Voy a dar un ejemplo nada más de cómo está comprobado. Hace varios años se realizó en la Universidad de Harvard, una de las principales universidades de Norteamérica. En este estudio, 2 sociólogos se dedicaron por años a identificar factores cruciales que deben estar presentes en la vida de los niños y que pudieran predecir que de adulto no se convertirían en delincuentes. Ese era el estudio. Ver qué factores debían estar presentes en la vida de los niños para prevenir que estos niños se convirtieran a la edad adulta en delincuentes. Después de años, tardó años este estudio. Este estudio solo le voy a decir en qué consistía. Eligieron cierto número de parejas, se acababan de casar, y los observaron, hasta que sus hijos se hicieron adultos. Años. Y después que terminó este estudio, llegaron a la conclusión que hay 4 factores cruciales que deben estar presentes para que un niño no se convierta en delincuente. Escuche por favor con atención. Primero, estas predicciones tuvieron un 90% de certidumbre, es decir, 9 de cada 10 niños en cuya vida estuvieron presentes estos factores crecieron para ser hombres de bien. 9 de cada 10. Estos factores son: 1, una disciplina firme, justa y consistente del padre. Número 2, supervisión de la madre en el hogar, sabiendo siempre dónde están sus hijos, qué están haciendo y estando disponible todo el tiempo para ellos. Número 3, la demostración constante de amor y aprecio
entre los padres y de los padres hacia los hijos. Es el tercer factor. Y el cuarto, la unidad de la familia, demostrada en un mayor tiempo de convivencia juntos. Disciplina del padre, supervisión de la madre, muestras de afecto delante de los hijos, entre los padres. Así que los hijos no lo vean discutir, pelear todo el tiempo, pero besarse, abrazarse, mostrarse que se aman. Y número 4, la unidad familiar, hacer cosas juntos. Hermanos, estos 4 factores cruciales son parte del patrón diseñado por Dios y resumido de manera magistral por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Note que ambos padres estamos involucrados en esta responsabilidad, más que responsabilidad, este hermoso privilegio, hermanos. Está involucrado el padre, está involucrada la madre. Ambos tenemos esta maravillosa oportunidad de intervenir en la crianza de nuestros hijos. No se trata del padre, no se trata de la madre, se trata del padre y de la madre. Hay pocos capítulos en la Biblia o pocos versículos en que la Escritura se refiere así a padres, en plural. Realmente o habla del padre o habla de la madre. Esto es tan importante que Dios no quiso que se nos pasara por alto, no nos quiso dejar especulaciones. La crianza de nuestros hijos es responsabilidad del padre y de la madre, de los dos. Ya enfocándonos propiamente en el texto, notamos que hay 2 instrucciones, una negativa y otra positiva. Debemos considerar ambas instrucciones. La negativa, ¿cuál es? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Esa es la negativa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Así es como la palabra de Dios resume lo que no deben hacer padres. Ustedes no deben hacer enojar a sus hijos. No deben hostilizarlos. No deben hacerlos amargados. Porque si lo hacen, lo único que lograrán es ponerlos en contra suya y en contra de todo lo que ustedes valoran. Al final de cuentas, estas actitudes hacia sus hijos, lejos de edificarlos, los van a destruir. Provocar, ¿qué quiere decir provocar? Provocar quiere decir irritar, pero va más allá. Provocar quiere decir hacer enojar a alguien de una manera intensa. Eso es provocar. Usted no quiere hacer eso con sus hijos. Usted no quiere hacerlos enojar. No quiere provocarlos. Es evidente entonces que algo estamos haciendo mal. Porque a nuestro alrededor volteamos y hay un montón de niños amargados. Un montón de niños enojados. Niños que asústese, hermano. Niños que a raíz de ese enojo están matando niños. Oíamos hace años sobre un pequeño de 11 años allá en Londres que había matado a otro de 8 y nos espantamos. Ya pasó en la Ciudad de México también. Los niños están tan enojados que están matando a niños. Los niños están tan enojados que se están quitando su propia vida. Hace 2 semanas en el periódico salió una historia muy triste de una niña de 13 años que se quitó la vida. Hermanos,